Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a una reunión más. Espero que no haya sido una reunión más, porque el Señor, si usted le busca, el Señor se va a mostrar. Amén. Esta canción que cantábamos, cada vez que la canto, me encanta, porque cuántas veces no nos sentimos en sequía y necesitamos del renuevo. Amén. Sabemos que la tierra sufre cuando no cae el agua. Imagínese el corazón nuestro cuando no recibimos la presencia de Dios, cuando no recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra tierra también sufre. Amén. Por eso hay que buscarlo día a día. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento. La presencia de Dios está en esta mañana y creo que el Señor ya ha empezado a hablarnos. Gracias a los chicos. Saben que la presencia de Dios habla, o la presencia de Dios misma habla. No hace falta que uno dé un mensaje, no hace falta que uno esté leyendo o predicando para que el Señor se manifieste. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amén. En esta mañana el Señor me estuvo mostrando un mensaje quizá esta semana, la semana anterior. Y quería compartirles algo que está en Lucas 12:35. Eso déjelo abierto, márquelo si usted acostumbra a marcar. Lucas 12:35. Amén. Y hablando de la lluvia, hablando de, creo yo que cada una de las cosas de la naturaleza muestran la magnificencia de Dios, ¿no? Y cada vez que uno ve algo de la naturaleza que se ha manifestado, al menos yo doy gracias a Dios porque solamente eso lo permite Dios, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que en invierno estemos sacando los camperones? ¿Quién se hubiera imaginado que la lluvia haga lo que hizo en esta semana, de bajar la temperatura después de tan sofocante que estuvo? Pero damos gloria a Dios porque cada clima es hermoso, ¿no? Y nosotros el día viernes teníamos programado con los jóvenes una actividad hermosa para verano, que era la fiesta del helado. No sé cuántos de ustedes han venido, sí sé quiénes vinieron, pero los que no han venido se lo han perdido. Pero habíamos programado la fiesta del helado y el viernes estuvo de más de helado, ¿no? Así que hemos tomado helado desde la mañana hasta la noche que hemos llegado aquí. Hemos disfrutado 1 o 2 cucuruchos de helado, eso sí, no lo hemos perdido, pero hemos tomado también café, panchitos para calentarnos un poco. Pero lo importante es pasar en armonía con los jóvenes, conocernos un poco más, reírnos un poco. Creo yo que el Señor aprovecha cada oportunidad para compartirnos, ¿no? Así que yo los aliento de paso a aquellos que no han venido. Si usted se siente grande, igual venga esos días, no lo vamos a hacer jugar, no lo vamos a hacer saltar ni nada. Usted se queda sentadito, pero escucha la palabra de Dios y escucha lo que los jóvenes hacen. Amén. ¿Qué dice el título en esta porción de las Escrituras, en Lucas, capítulo 12, versículo 35? El título dice: El siervo vigilante. Y leemos: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas. Háblanos a través de ella, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo fluya y nos traiga, Señor, a nosotros la convicción de lo que tú quieres mostrarnos, Señor, a la luz de las Escrituras. En el nombre de Jesús nos sujetamos a tu voluntad. Amén. Amén. Este versículo, usted márquelo, tiene 2 partes este versículo y esas 2 partes dicen muchísimo. Ceñidos vuestros lomos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? Seguramente usted ya lo leyó en algún momento a esta porción de las Escrituras. El título dice El siervo vigilante y abajo habla acerca de
una situación que el Señor describe, una ilustración de lo que va a ser la venida de Cristo, ¿sí? No, ya vamos a meternos en esa porción de las Escrituras. Saben que lo primero que yo quería refrescar en esta mañana es acerca de nuestra esperanza. Amén. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? Yo me hacía la pregunta y le hago también la pregunta, le hago que usted se pregunte, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué usted viene a la reunión aquí todos los domingos? ¿Por qué venimos nosotros los miércoles también a la reunión? ¿Por qué oramos? ¿Por qué estamos nosotros cada día leyendo las Escrituras, si es que usted lo acostumbra a hacer? ¿Por qué cree usted que nosotros tenemos esas actitudes? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos hemos llamado cristianos? ¿Por qué nos congregamos? Son muchas preguntas, usted si quiere hacérsela y quiere quizá tirar alguna respuesta, pero no es una respuesta tan fácil, pero sí hay una única respuesta, ¿sí? Saben que la pregunta ¿por qué estamos aquí o qué es lo que esperamos? Nosotros la podemos leer en 2 de Pedro. Usted marque ahí Lucas, déjelo marcado, pero me gustaría que vayamos a 2 de Pedro, eso está un poco más atrás, en el versículo 3. 2 de Pedro 3 y el capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hasta ahí nada más. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Y ahí habla acerca de qué es lo que va a pasar en el día que el Señor venga. Y más abajo en el versículo 13, ¿qué es lo que dice? Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Leemos de nuevo el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Entonces, a través de las Escrituras aquí en Pedro, nuestra esperanza son los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Nuestra esperanza es la venida del Hijo de Dios. Lo que nosotros estamos esperando en este tiempo es que el Señor vuelva. Amén. No estamos esperando, no estamos esperando que acontezcan, no sé, que yo me gane la lotería o que yo tenga una mejor vida. No estamos esperando a yo realizarme como familia. No estoy esperando a ver mis nietos crecer. Sé que nosotros tenemos esperanzas humanas, eso sí es bueno, y las esperanzas humanas nos hacen a nosotros vivir día a día, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza de estudiar para recibirnos, tenemos la esperanza de trabajar para tener una mejor casa, una mejor vivienda, tenemos esas esperanzas, amén. Pero nuestra esperanza como cristianos es esta, que el Señor venga pronto, que el Señor venga. Y esa esperanza es la que nosotros tenemos que tener en primer lugar. Amén. Yo sé que nosotros venimos aquí porque necesitamos de Dios, necesitamos que el Señor nos aliente, necesitamos que el Señor nos fortalezca, necesitamos muchas cosas de Dios y eso sí es verdad. Pero en esta mañana yo quiero que usted tenga en cuenta que nuestra primera esperanza, lo primero que nosotros tenemos que hacer es esperar que el Hijo de Dios venga. Y ahí es la pregunta trascendental. ¿Cuándo viene el Hijo de Dios? ¿Cuándo viene el Hijo de Dios? El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
como ladrón en la noche. Hoy en día nosotros sabemos que los ladrones trabajan de noche, ¿no? Eso creo que todo el mundo sabe, pero uno nunca sabe, o es muy raro que uno pesque a alguien que lo robe, ¿no? Sino ya cuando sucedió el hecho. Y generalmente, bueno, hoy en día hay muchas cámaras de video, pero antes no se sabía cuándo nos habían robado, pero simplemente fue a la noche, llegó alguien sin previo aviso y nos robó, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia o a qué hace alusión? De que nosotros no sabemos cuándo va a ser el momento en que el Señor venga. ¿Y por qué creen que el Señor habrá procurado no avisarnos cuándo va a volver? ¿Por qué creen ustedes que habrá pasado eso? Saben que si fuese, hay una película que vi hace un tiempo, una película futurista en la cual habían 3 videntes, eran 3 personas videntes, que ellos veían el hecho antes que acontezca. ¿Qué quería decir? Que cuando iban a alguien a asesinar a una persona, estos videntes veían lo que iba a suceder, avisaban a la policía. Y la policía se acercaba antes que se cometa el hecho, ¿sí? Era una película de ficción. ¿Qué pasaba? Habían llegado a reducir la delincuencia en un 100%, es decir, no había delincuencia, ¿sí? Y uno se pone a pensar, está bueno, ¿no? Es decir, que yo sé cuándo iba a suceder esto, es decir, yo sé cuándo me van a robar. Entonces se va a la casa y espera el día y la hora en que le van a robar, ¿no? ¿Y eso qué es lo que provoca en las personas? Que se desentiendan el resto del momento, pero solamente se preocupen cuando va a venir el hecho o el ladrón, ¿sí? Esa era la película de esa época, ¿sí? Pero saben que el Señor, en su sabia sabiduría, Él no nos dijo a nosotros. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo va a venir. Amén. La venida del Hijo del Hombre nosotros no sabemos. El Señor sí nos tiró indicios, ¿verdad? El Señor sí nos tiró indicios. ¿Y qué indicios nos tiró? Creo que ya unos días atrás ya se empezó a leer, en estos días también se va a leer seguramente acerca de los indicios que hay de la venida de Cristo. Y yo no me quiero centrar en eso, pero déjeme decirle que Cristo viene pronto. Amén. Hay una certeza en estos tiempos de que las cosas están sucediendo como decía la palabra. No voy a nombrar los terremotos, los volcanes, las pestilencias, las enfermedades que día a día nos están acosando, pero déjeme decirle que los tiempos de Dios se van a acortar. Y ahí nomás en Pedro, usted después lo lee, pero dice que el Señor no retarda su promesa. Él dijo que va a venir, pero no es que Él se está demorando porque Él se demora. Nosotros como seres humanos llegamos tarde, amén. Llegamos tarde y nos demoramos, pero el Señor no se demora. Dice que el Señor tiene paciencia. ¿Y a qué se debe la paciencia del Señor? En el 9 está esa porción. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué el Señor no viene? Porque es paciente con usted todavía. Es paciente conmigo. Y usted dirá, ¿vieron que cuando un padre se enoja, le dice, me agotaste la paciencia, le dicen al chiquito, ¿no? Y va, ya, el chirlo. Le dicen, me estás colmando la paciencia. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir esa expresión? Es decir, que el niño hace algo que va en contra del padre. Y el padre le tiene paciencia por amor, le tiene paciencia por amor. Bueno, en algún momento, ¡zas!, le da porque se le agota la paciencia, ¿no? Pero acá dice que el Señor nos tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que el Señor está retardando su venida por amor a nosotros, por amor a la humanidad, porque Él quiere que todos seamos salvos, que todos lleguemos al arrepentimiento. Ahí dice la palabra arrepentimiento. Amén. Entonces, para cerrar esta primera parte, este primer párrafo, nuestra esperanza, ¿cuál es? La venida del Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Dios venga pronto.
Hay muchos lo que dicen las Escrituras que durmieron sin ver la promesa de Dios cumplida. Para ellos también viene el Señor. Hay muchos en este tiempo de los que nosotros conocemos que también durmieron sin ver la promesa de Dios cumplida. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos si veremos la promesa de Dios cumplida o si vamos a dormir y vamos a despertar cuando el Señor venga directamente. No lo sabemos. Pero eso no tiene que despertar en usted un ánimo de decir, bueno, si no viene el Señor ahora ya, me desilusiono. Y ahí es donde yo quiero que volvamos a Lucas, porque esa es la palabra que hoy vamos a dejar cortito, pero vamos a dejar firme, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros debemos esperar? Ya algo hemos leído, algo hemos visto ahí, pero esta escritura, según lo que dice el siervo vigilante en Lucas, nos dice cómo es la espera que un cristiano debe tener. El cristiano debe esperar como un siervo vigilante. Volvemos a leer desde el 35 en adelante. Sí. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle, ¿qué dice? Velando. Velando, esa palabra, si usted la quiere marcar, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer, ya vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que dice esta porción? Que nosotros tenemos que estar como esos siervos que vigilan a que venga su Señor. Hay otra porción de las Escrituras que habla sobre las 10 vírgenes. ¿Recuerda usted que las 10 vírgenes esperaban? Pero en este caso usan siervos que esperan que venga su Señor, ceñidos sus lomos. Y es necesario que yo haga alusión a aquellos que velan durante la noche, ¿sí? Porque yo dije, bueno, nosotros no estamos acostumbrados ya a velar. ¿Usted deja a alguien de noche despierto de su familia? Creo que no, ¿no? Usted le dice a su esposo, vos que sos más grande, quédate despierto toda la noche cuidando la familia. ¿Eso sucede hoy en día? No, ¿no es cierto? Ni tampoco a la madre, que generalmente es la que se pone en la casa arriba. Mamá, quédate despierta toda la noche, que yo me voy a dormir tranquilo. Saben que no sucede eso hoy en día, ¿no? Entonces yo me tengo que hacer alusión a aquellos que realmente velan hoy en día, ¿no? ¿Quiénes son los que velan actualmente? Tenemos los enfermeros, tenemos los médicos que hacen guardia, ¿verdad? Y podemos nosotros a través de ellos ver un poquitito lo que el Señor quiso representar, ¿sí? Saben que las guardias son las horas más difíciles para trabajar, creo yo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han trabajado de noche? ¿Cuántos han trabajado de guardia? Las horas de noche son las más difíciles. No sé si son las que más se pagan, eso desconozco porque no sé la ley de trabajo, pero las horas de noche son las más difíciles, ¿sí? Los enfermeros lo saben, los médicos lo saben los policías. Ustedes saben que los policías trabajan de noche, ¿no? Lo saben también los que hacen guardia. Mi padre sí hacía guardia, tengo familiares que son gendarmes, militares, y ellos también hacen esas guardias. Y las guardias muchas veces se la utiliza como penitencia, es decir, no se portan bien durante la semana, hace guardia el fin de semana y no se va a la casa, ¿sí? Es decir, guardia. Las guardias son las horas más difíciles para trabajar. Un soldado no es un buen soldado solamente por tener destreza con el arma. Saben que puede ser un Rambo, puede ser, no sé, un Schwarzenegger, un soldado de ese tipo, ¿no? Pero el soldado tiene destreza, tiene fuerza, tiene altura, puede tener la habilidad para matar a alguien con las manos, pero si lo agarran dormido, no es nada, ¿sí? Saben que las mejores estrategias de guerra, ¿cuáles son? Atacar a la noche. Fíjense ustedes, anoche creo que leí en el diario, sí, en el diario lo leí hoy, que anoche hubo unos bombardeos en Israel, de noche.
a la noche, a la madrugada, ¿sí? Saben que las horas más difíciles son las horas de la noche, la guardia. Por eso es que el Señor hace alusión a un hombre que vela a que venga su Señor en la noche. ¿Y cómo es la persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Sí? Y ahí usa la palabra ceñidos vuestros lomos. ¿Cuál es la semejanza de eso? Cuando uno está velando de noche, tiene que estar con la ropa puesta, es decir, con toda la indumentaria listo. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor no tenga que decir para que me peine, que me ponga las zapatillas, que me ponga el pantalón y se levante, ¿sí? Yo tengo un compañero, un amigo que es médico, él duerme ahí cuando hace guardia de 12 horas, duerme adentro, pero duerme vestido, ¿sí? Los médicos duermen vestidos, no es que se ponen su mameluco, eso, pijama y duermen, sino que duermen prácticamente vestidos. ¿Por qué? Porque si le tocan la puerta, tiene que levantarse y salir. Esa es la semejanza de lo que el Señor quiere para nosotros, estar totalmente preparado para cuando venga el Señor. Ceñidos vuestros lomos. Ceñidos vuestros lomos, la palabra sería velando. Es una actitud indispensable. Saben que cuando nosotros velamos, el Señor nos está diciendo, tienen que estar atentos el 100% del tiempo. Ya vamos a ver que la vigilia se divide en varias partes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que debemos proteger? ¿Qué es lo que debemos proteger? Por lo cual el Señor nos dice velar. Porque usted dice, bueno, voy a ponerme a velar toda la noche para cuando el Señor venga. No es ese tipo de velar, no es que usted se va a quedar despierto y no va a dormir más o va a dormir salteadito así para que el Señor venga. Lo que el Señor dice es que lo que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos, proteger su propia vida. Saben que mientras preparaba esto, yo me acordaba de que hay muchos soldados que hacen guardia de a dos, ¿verdad? Hacen de dos, está uno y está el otro del otro lado. Están haciendo guardia, a veces la patrulla son varios, pero saben que la guardia que el Señor nos dice es una guardia individual para proteger nuestro propio corazón. Nadie va a hacer guardia por usted. Si usted es mamá, tiene hijos, usted no puede velar solamente por sus hijos. Sus hijos tienen que velar por ellos. Si usted es padre, usted debe velar por sí mismo y sus hijos deben velar. Por eso es tan particular esto, ¿sí? Dice que el Señor va a venir al siervo que está velando y el siervo que está velando se va a levantar y va a venir a las mesas. Pero es ese siervo únicamente, ¿sí? Es decir, que cuando el Señor nos manda a velar, es individual, es decir, velar cada uno. ¿Y qué tenemos que proteger? Nuestra vida espiritual, nuestra santidad, nuestra salud espiritual. El mayor tesoro que tenemos es su corazón, pero su corazón conforme a Dios. Amén. El enemigo que puede venir puede ser, yo anoté varias cositas, por ejemplo, la pereza espiritual, el desgano, la desesperanza, la desilusión. Saben que hay muchas cosas que pueden llegar a su vida y hacer que usted lo agarre dormido. ¿Sí? Usted se acordará de cuando Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren que yo voy y vuelvo. Y cuando el Señor se fue, los discípulos que estaban dormidos. ¿Sí? Las 10 vírgenes, acuérdese de las 10 vírgenes. Dice que cuando vino el novio, las 10 vírgenes, ¿qué le había pasado a las 10 vírgenes? ¿Estaban despiertas o dormidas? Dice que se durmieron esperando. ¿Pero qué pasó? Se levantaron rápido, pero había 5 que eran prevenidas y las otras no. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestra vida es exactamente igual. Nosotros podemos velar y empezar a cabecear, podemos velar y estar velando todo el tiempo y estar en una altura espiritual aquí y otras veces podemos bajar, ¿sí? La pereza espiritual es algo que es muy común, es decir, ya no tener ganas de orar, ya no tener ganas de venir a la iglesia, no tener ganas de leer la Biblia.
saben que esas cosas pueden hacer mella en su corazón, pueden hacer mella en su estado de ánimo. Aquel que vela tiene distintos momentos. Yo lo digo, tuve muy poca experiencia velando, quizá enfermos, cuando alguien estuvo enfermo, mi papá en algún momento, un amigo también. Cuando uno vela tiene distintas situaciones, ¿no? Pero cada situación que va pasando a uno le puede jugar en contra. ¿Sí? Me pasó cuando yo lo cuidaba a Federico. Yo estaba bien, pero en un momento yo empecé a sentir que se ahogaba, ¿no? Él estaba enfermo. Pensé que se ahogaba y yo la verdad me desesperé. Y yo salí así a buscar a una enfermera y no había. Vieron que las enfermeras hacen su ronda. Yo miraba así y me desesperé. Me empecé a desesperar yo porque digo, no, ¿qué le pasa? Entonces me volví. Traté yo de parar un poquitito la cama, volví a salir a ver si estaba la enfermera hasta que apareció la enfermera. Y fueron, no sé, habrán sido 30 segundos, pero esos 30 segundos bastan para que uno sienta que el ánimo se le cae, que el ánimo se desgana, que el ánimo de uno, no sé, empieza a subir las pulsaciones. ¿A qué voy? Espiritualmente nosotros podemos tener esos altibajos espirituales, estar velando siempre o por momentos no querer orar, no querer leer la Biblia, no querer buscar de Dios. Cada situación que pasa alrededor nuestro nos provoca en nosotros una reacción. Pero el Señor dice, velad, estar siempre atentos. ¿Qué pasa si nosotros no velamos? ¿Qué pasa si nosotros no preveemos que el Señor va a venir pronto? ¿Sí? Las consecuencias son terribles. ¿Saben lo que dice el versículo de las vírgenes? Que cuando vino el novio y las vírgenes se fueron a buscar aceite, ¿qué pasó? Cerraron la puerta y no entraron junto con el novio. ¿Sí? En esta porción también habla acerca de los convidados a las mesas. Dice que si el Señor llega y ve a su siervo, lo va a hacer sentar en la mesa y Él mismo dice que le va a servir. ¿Sí? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Es decir, que si no están velando, no vamos a poder acercarnos a su mesa, no vamos a poder ser dignos de estar delante del Señor. Amén. Las consecuencias son muchas, pero naturalmente nosotros que velamos y esperamos en el Señor, cuando nosotros desesperamos y no hacemos la guardia esta que yo le estoy hablando, saben que nuestra vida empieza a ser no lo que Dios espera, sino una vida más terrenal. ¿Sí? Yo el viernes le decía a los chicos que cuando el helado se derrite, ¿qué le pasa al helado? Pierde su estructura, pierde su forma. Y si alguien ve así un charco de crema, uno no va a creer que eso era un helado, ¿no es cierto? Va a decir, no sé qué es eso, es un charco, una basura que cayó y quedó así manchado. Saben que cuando nosotros no esperamos en el Señor, nuestro semblante va a cambiar totalmente. Nuestra vida ya no es la que era. No quiero decir cuántos cristianos han dejado de velar, han perdido el ánimo y se han dejado llevar por todo esto que yo les decía, el desánimo espiritual, la falta de fe, la desesperanza, tantas cosas, y dejamos de ser lo que éramos al principio. Cuando nosotros creíamos en el Señor, éramos algo. Cuando hemos dejado de velar, somos totalmente distintos. Entonces, es importante que nuestra actitud sea la de tener nuestros lomos ceñidos, es decir, estar siempre listos para cuando el Señor venga. Esa actitud de velar la vamos a ver acompañada siempre. En la Biblia hay muchas porciones, creo que acá quiero leer otra. Lucas 21, 36. ¿Sí? Porque está la segunda parte, Lucas 21, 36, un poquitito más adelante. La Biblia dice: